Buenas tardes, jóvenes, ¿verdad? De la asignatura de APS 4 vamos a dar inicio a la presentación sobre el tema atención a las enfermedades infecciosas en atención primaria y salud. Este es un tema sumamente importante. Vamos a esperar a ver si nos avanzan la diapositiva. Entonces, como una introducción, vamos a hablar de en los últimos 20 años las enfermedades infecciosas reaparecen como un problema de salud pública de primer orden mundial, aunque se han desarrollado novedosos fármacos antimicrobianos y se han descubierto nuevas vacunas. La importancia que tienen las enfermedades infecciosas en nuestro mundo, ¿verdad? En la actualidad, en primer lugar, se debe a que las enfermedades infecciosas más comunes en nuestro medio no suelen revestir demasiada gravedad y su mortalidad no es importante, aunque puede serlo para grupos más vulnerables como los ancianos o de alto riesgo, como personas con algún estado de salud debilitado. Sin embargo, consumen un elevado número de recursos asistenciales, puesto que constituyen patologías agudas muy frecuentes en atención primaria y suponen una de cada 3 consultas en pacientes adultos y hasta el 75%, o sea, 3 de cada 4 consultas en pediatría. En segundo lugar, en las 2 últimas décadas, las enfermedades infecciosas que por su gravedad, sus dificultades en su control, su contribución a la mortalidad y el incremento de costos de atención sanitaria determinan definitivamente que las enfermedades infecciosas también sean un reto actualmente para la salud pública en los países desarrollados. Según la OMS, se definirían las enfermedades infecciosas, todas aquellas enfermedades causadas por microorganismos patógenos como las bacterias, los virus, parásitos o los hongos. Estas enfermedades pueden transmitirse de forma directa o indirecta de una persona a otra. Las zoonosis son enfermedades infecciosas en los animales que pueden ser transmitidas al hombre y ya vamos a tener la oportunidad de hablar de una de ellas. La reaparición y aparición de nuevas enfermedades es uno de los problemas que marcan la actualidad, ¿verdad? En cuanto al perfil de salud a nivel mundial. Tenemos así las infecciones de VIH, el cólera, la hepatitis C, D o la influenza H1N1, el Zika, chikungunya, el SARS-2, el ébola, fiebre amarilla y más recientemente, como todos sabemos, estamos en la pandemia de COVID-19. Y vamos a hablar un poco de algunas de ellas. Entonces, hablemos primeramente del virus de la influenza estacional. Hablamos de los últimos 20 años, ¿verdad? Y en este caso, desde el 2009, los virus de la influenza estacional que circulan en las Américas son el influenza A, es el H1N1, tenemos el H3N2 y la influenza tipo B. Las tendencias y la gravedad de las estaciones de influenza varían según los años, la subregión y el país. Por ejemplo, en Brasil, Canadá y Estados Unidos se han detectado virus de influenza de origen porcino, que son los que hemos mencionado, ¿verdad? H1N1, H3N2, en los seres humanos. Hace alrededor de 10 años, en el 2008-2009, ¿verdad? Se tuvo una de las pandemias de virus de influenza y se tuvo el temor, ¿verdad? Que estas fuesen transmitidas de manera aérea, ¿verdad? Por contagio aéreo a través de seres humanos, ¿verdad? Y se hablaba del virus H1N5. Entonces, desde esa época para acá, ¿verdad? Estamos en una alerta mundial por las epidemias o brotes epidémicos de este tipo de virus, el virus de la influenza. Otra enfermedad infecciosa como es el cólera, ¿verdad? Desde el 2010 al 2016 se han reportado brotes epidémicos con casos positivos en Cuba, Haití, México, República Dominicana. Por ejemplo, tenemos Haití, informó de 179.379 casos y 3.390 defunciones en el 2010. Para el 2011 se registró el mayor número de casos durante ese periodo, de 340.301 casos. A partir del brote de Haití del 2010 al 2013 se han notificado casos en Cuba,
República Dominicana y en México. Ahí pueden ver algunas cifras, ¿verdad? Reportadas por los gobiernos, ¿verdad? Los ministerios de salud, de número de casos y de defunciones. Donde tenemos más casos y defunciones es, después de Haití, es República Dominicana, que saben bien que comparten, ¿verdad?, el territorio de la isla. Entonces, Haití y República Dominicana, ¿verdad?, son los países más afectados por brotes del cólera. Pero este caso, pues la amenaza de transmitirse, pues, ¿verdad?, esta infección hacia los países del continente. En el caso de México, ¿verdad?, es el ejemplo típico. Tenemos enfermedades de transmisión por vectores. Ya vemos, pues, de los últimos años, ¿verdad? En este periodo de 20 años, en el 2013, se diagnosticaron los primeros casos locales de chikungunya en el territorio francés de Saint-Martin. Luego, para el 2015, la transmisión se documentó ya en 44 países y territorios de la región, con una incidencia acumulada promedio de 73.3 casos por cada 100.000 habitantes. En el 2016 se notificaron 361.312 casos sospechosos acumulados, que da una tasa de incidencia acumulada de casi 52 casos por 100.000 habitantes. O sea que ya para un año después había disminuido considerablemente, pero aún continuaban, ¿verdad? Y de estos casos sospechosos, de casi medio millón de casos, se confirmaron 157.288 casos. Otra enfermedad transmitida por vectores es el Zika. En el 2014 se presenta, ¿verdad?, la transmisión de Zika en las Américas. Entre mayo del 2015 y diciembre del 2016 se notificaron 712.167 casos autóctonos de Zika con 18 muertes. Durante el mismo periodo se notificaron 2.525 casos como síndromes congénitos asociados con la infección del virus del Zika. Y se ha establecido una asociación entre la infección por el virus del Zika y trastornos neurológicos y malformaciones congénitas. Además de la transmisión por mosquito Aedes, se han documentado casos de Zika transmitidos por vía sexual. Sabemos que hablando del agente transmisor, ¿verdad?, que es el mosquito Aedes aegypti, sirve también, ¿verdad?, de medio de transmisión o vector, ¿verdad?, para el chikungunya y el dengue. Hablemos ahora de la fiebre amarilla. Fiebre amarilla, ¿verdad?, se han reportado en 14 países de forma endémica, siempre hablando en nuestra región, ¿verdad?, de América. Sin embargo, solo en 5 países de ellos, como son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, han notificado casos de fiebre amarilla entre el 2011 y el 2016. Y entonces, ¿verdad?, durante este periodo se notificaron 269 casos confirmados de fiebre amarilla, con un promedio de 48 casos por año. Brasil reporta un brote de fiebre amarilla a finales del 2016 y entre el 1 de diciembre del 16 y 17 de marzo del 2017 se han notificado 448 casos confirmados de fiebre amarilla, incluidos 144 defunciones confirmadas, para una letalidad de 32%. Entre el 2011 y el 2015 se notificaron 8.207.797 casos acumulados de dengue en la región, 58 más, que en el periodo 2006-2010. Estamos hablando en este último caso, ¿verdad?, en este último párrafo de esta diapositiva, de la acumulación de casos registrados durante un periodo de 5 o 4 años de casos confirmados de dengue. Como sabemos, pues, ¿verdad?, el dengue es endémico en la región desde la década de los 80, o sea que ya estamos pasando por los 40 años de convivencia con el virus del dengue. Y en estos 5 años, pues, ¿verdad?, que reporta la OPS una incidencia de 58%, ¿verdad?, de acumulación de casos. Y vamos a hablar, para variar, ¿verdad?, un poco de enfermedades infecciosas agudas. Vamos a pasar a hablar de enfermedades crónicas transmisibles, como es el caso de la tuberculosis, una enfermedad infecciosa. Entonces, en la región de las Américas fue la primera del mundo en cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionadas con el control de la tuberculosis.
al disminuirse la incidencia a partir de 1990 y reducir en 50% la prevalencia y mortalidad para el 2015 respecto al año 1990. Sin embargo, los progresos en cuanto a cerrar brechas en la detección o notificación de los casos nuevos de tuberculosis multiresistente a los medicamentos, llamada por sus siglas TBMDR, y de la coinfección de tuberculosis VIH, han sido lentos, por lo que la tuberculosis se mantiene como un grave problema de salud pública. Esto lo expresamos en las tasas de mortalidad por TB, que habrían disminuido de 4.3 a 2.5 por cada 100.000 personas, y entre el año 2000 y el 2015, ¿verdad? O sea que disminuyó a 2.5 por 100.000 habitantes para el 2015. La coinfección por VIH sigue siendo uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, dada la gravedad y la muerte. O sea que en este último caso, ¿verdad? La tuberculosis asociada a la infección por el virus del VIH, ¿verdad? Es un principal factor de riesgo de contraer una o la otra infección. Y ambas, ¿verdad? Ambas infecciones presentes en una misma persona llevan a mayor riesgo de desarrollar también gravedad y muerte. Bueno, ahora hablando, ¿verdad? Hemos hablado de algunas, solo de algunas y de las principales enfermedades infecciosas que han afectado en la región de América. Sin embargo, sabemos que a nivel del mundo, ¿verdad? Hay otros tipos de enfermedades infecciosas que han emergido, o sea, que han aparecido, son nuevas en los últimos 20 años. Ejemplo de esto tenemos el SARS-2, síndrome agudo pulmonar, ¿verdad? Que afectó principalmente en Asia, ¿verdad? Algunos países asiáticos y también, ¿verdad? En países árabes. Entonces, ahora vamos a hablar de qué programas y normas de atención a enfermedades infecciosas, ¿verdad? Se realizan en nuestro país. Como vemos aquí en la diapositiva, estamos hablando de atención a enfermedades de transmisión vectorial. Sabemos bien, pues, ¿verdad?, de que nuestro país había sido endémico de malaria como una enfermedad transmitida por vectores. Estamos hablando de mosquitos, en este caso el anófeles, ¿verdad? Aedes anófeles, que transmite el plasmodium, ¿verdad?, que es el agente infeccioso de la malaria. Pero otras enfermedades infecciosas transmitidas por vectores como el tripanosoma, ¿verdad? O el Chagas, y por supuesto que el dengue, el Zika y el chikungunya transmitidos por el Aedes aegyptis. Y asimismo, ¿verdad? Vamos a encontrar otras enfermedades transmitidas por vectores, como es el caso de la leptospira. La atención a la tuberculosis, igual, ¿verdad? El Ministerio de Salud tiene, ¿verdad?, un programa y, por supuesto, normativas de atención a la tuberculosis, ¿sí? Y hablo de las tuberculosis, pues en el sentido de que vamos a tener tuberculosis pulmonar como la principal sistema, ¿verdad?, u órgano afectado, pero también, ¿verdad?, vamos a tener tuberculosis extrapulmonar. La atención a la rabia canina y la rabia humana, ¿sí? Entonces esta es una de las zoonosis de las que hablábamos antes, que igualmente pues hay un programa y normas de seguimiento y atención, ¿verdad? Para la prevención y la atención de estos casos. La atención a la influenza H1N1 desde la aparición, ¿verdad?, a nivel mundial y en nuestra región, Nicaragua también, ¿verdad?, elaboró unas normativas y protocolos para la atención de casos y para la prevención de los mismos, ¿verdad? Ya en nuestro país disponemos de vacunas, ¿verdad?, para la influenza estacional. La atención a las enfermedades diarreicas, cólera, también, ¿verdad? Igual el Ministerio de Salud dispone, ¿verdad?, de normativas y protocolos de atención a enfermedades diarreicas por diferentes agentes infecciosos, así como el cólera, uno de los causantes de precisamente de las diarreas, ¿no? Un síndrome diarreico puede ser causado por las toxinas del cólera.
Atención a las enfermedades febriles eruptibles. Estas estamos hablando, ¿verdad?, de todas aquellas enfermedades que causan fiebre y erupción cutánea, y que entre las cuales podemos mencionar sarampión, rubiola, ¿verdad?, entre otras. Y la atención al COVID-19 lo dejamos, pues, ¿verdad?, como último en esta lista. Esto no están todas las programas o normas del MINSA, solamente estoy mencionándole algunas. Lo que quiero decir es que vamos a abordar este tema sobre los programas y normas de atención a la enfermedad infecciosa en nuestro país de una forma más detenida, ¿verdad?, en la próxima conferencia que tendríamos, ¿verdad?, próximamente, previo programación, ¿verdad? Así que la atención al COVID-19, igual el Ministerio de Salud, ¿verdad?, está actualizando de acuerdo a cómo se va progresando, ¿verdad?, los estudios, los descubrimientos científicos del abordaje de esta pandemia, ¿no?, del virus, del coronavirus, un virus, como sabemos, ARN mutágeno, ¿verdad?, que está transformándose todavía. Así que estamos en eso, ¿verdad?, en la abordaje, la atención a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, no se debe descuidar ninguna de las demás atenciones a las otras enfermedades infecciosas, pues todas están siempre presentes, ¿verdad? Se debe de mantener la alerta, ¿verdad?, por las enfermedades que son prevenibles con vacunas, atención a las enfermedades diarreicas, atención, vacunación por la influenza H1N1 o la influenza estacional, asimismo la vigilancia alrededor de la rabia, ¿verdad?, y la tuberculosis y las enfermedades de transmisión vectorial, dengue principalmente. Entonces, en esta diapositiva podemos observar, al menos aquí hay 9 diferentes tipos, ¿verdad?, de enfermedades infecciosas a las cuales el Ministerio de Salud les está dando atención o seguimiento a través de programas y normas. Esta sería la presentación que quería por ahora para hacer como una introducción, ¿verdad?, a la clase, ¿verdad?, de APS 4, como es en el tema de la atención a las enfermedades infecciosas. En realidad, ¿verdad?, ya hemos visto en la PS1 todo lo que tiene que ver con promoción, educación y prevención, ¿verdad?, que son los pilares de la atención primaria en salud. Y en atención a las enfermedades infecciosas, obviamente seguiremos, ¿verdad?, implementando ese mismo tipo de acciones, como son la promoción y educación y las acciones de prevención propiamente dicha, como podrían ser las vacunas, ¿verdad?, la aplicación de vacunas, pero también las medidas preventivas, ¿sí?, como las que estamos ejecutando en este momento con la pandemia del COVID-19. Bueno, muchachos, voy a entonces eh, que vamos a permitir en este momento unos minutos para intercambio de algunos comentarios o preguntas. Entonces vamos a hacer ahorita pueden escribir preguntas en la sala de chat, de charla o chat, ¿verdad? Logro leer por acá que Ronaldo se nos sumó al, al grupo de estudiantes, ¿verdad?, que están conectados, asimismo Camila. Así que por favor hagan algún tipo de comentarios, preguntas, pueden hacerlo por favor en la sala de chat, o sea, escriban sus preguntas o comentarios para que así todos puedan leer y seguir. Entonces vamos a dar unos minutos, pero siempre sobre el tema. Los invito a que puedan hacer alguna pregunta o comentario sobre el tema, muchachos.
A ver, muchachos, aquí estoy de vuelta con el audio. Sí, sí, aquí era de que se desactivó, pero por favor les repito, ¿verdad? Escriban preguntas o comentarios sobre el tema de hoy. Como les había dicho al inicio, es un tema de introductorio. Luego lo continuaremos abordando más profundamente a través de las tareas que ustedes van a realizar y unos foros de discusión abiertos, unos foros abiertos sobre el tema de las enfermedades infecciosas. Mientras ustedes preguntan, hacen alguna pregunta o comentario, quiero responder a la pregunta que nos hace Camila. Dice si la próxima clase sería el sábado y luego el lunes. Entonces, sí, la clase el sábado para reposición, ¿verdad? O reprogramación de la semana pasada. Y el lunes de la próxima semana, de acuerdo a la programación, ¿verdad? La clase que corresponda para ese día. Siempre tratando de seguir, ¿verdad? A través de las videoconferencias. Entonces, vamos a hacerlo a través de videoconferencias principalmente. Si no hay objeciones, no hay problema para que puedan conectarse a la conferencia, entonces del día sábado, pues quedaríamos sábado a las 10 de la mañana. Ok, chicos, entonces veo que están un poquito callados hoy. Voy a preguntarle yo entonces, ¿verdad? Vamos a ver si recuerdan, para los que están presentes en la conferencia, si recordamos, ¿verdad? ¿Cuáles serían, cuál es la importancia que tienen estas enfermedades infecciosas a nivel de salud pública? ¿Por qué debemos de estar muy pendientes, ¿verdad? De la atención, del abordaje desde la atención primaria de estas enfermedades? ¿Me escuchan, muchachos? Doc, sería más que todo porque si no tiene algún trato de esta enfermedad que conllevan a la muerte. Sí, es bueno que además de que no sé si te escuchan los demás estudiantes y sería bueno que lo escriban, ¿verdad? Escribir la pregunta, pero también la respuesta, perdón, a la respuesta a la, a la pregunta que acabo de hacerle. ¿Quién fue el que estaba participando? Creo que es Pedro. Sí, profesor. Sí, por la alta cantidad de muertes, dice Pedro, él responde a esa pregunta, ¿verdad? Por la alta incidencia de muertes, sí, definitivamente, ¿verdad? La incidencia de muertes en alguna de estas enfermedades, correcto. Igual, pues, ¿verdad? La reaparición de enfermedades y el alto uso de servicios, o sea, lo que es el gasto en presupuesto, ¿verdad? Para los diferentes países en la atención a estas enfermedades que son muy frecuentes. Como mirábamos a la introducción, ¿verdad? Al menos 3 de cada 4 niños es atendido en las consultas de APS por infecciones, por enfermedades infecciosas o 1 de cada 4 adultos. Entonces, por ahí está, ¿verdad? La importancia del abordaje desde la APS de estas enfermedades infecciosas, que es básicamente su prevención. Roberto escribe que creo que sí se atendería a nivel de APS, creo que estaría un poco más bajo el nivel de infección. Así es, Roberto, muy bien, ¿verdad? Tu comentario, ya que en APS sabemos que prevalecen siempre las acciones de prevención, ¿verdad? A través de la educación, la promoción, las vacunaciones, ¿verdad? Etcétera. Muy bien, Roberto, muchas gracias por tu comentario, tu respuesta. Muy bien, vamos a hacer otra pregunta entonces para los que están participando, que tengo registrado acá 9 estudiantes que están presentes en esta videoconferencia. Vamos a preguntar cuáles son las enfermedades que mirábamos en esta presentación como aquellas enfermedades infecciosas que están emergiendo, ya sean que están nuevas o que están reapareciendo. Vamos a ver si pueden responder esta pregunta para que vayamos finalizando esta actividad de hoy.
Les envié un mensaje, ¿verdad? Ahí dice cuáles son las enfermedades nuevas o reemergentes. Aló, dime. Sí, sí, ya estoy llegando, doctora, ya estoy casi llegando. ¿Hay algún problema? Aló. A ver, Roberto nos responde H1N1, si no me equivoco, está regresando y pues nuevas como el COVID-19. Muy bien, así es, Roberto, ¿verdad? Estas virus de la influenza, ¿verdad? Han existido también como el coronavirus desde hace muchas décadas. Recuerden que tuvimos una pandemia, bueno, no la vivimos, por supuesto, en el año 1918, ¿verdad? Que mató millones de personas, ¿no? Se habla de más de 20 millones de personas murieron en Europa y también en América. Entonces, este virus de la influenza, que ha sido posible, ¿verdad? También cambiar, ¿verdad? Su capacidad para transmitirse de humano a humano. Y el COVID-19, pues, ¿verdad? En este momento que lo estamos viviendo. Muy bien, Roberto. ¿Alguna otra, por favor, otra participación donde nos digan cuáles son estas nuevas enfermedades o que están reemergiendo? Hola, Catherine, ya se está presente Catherine en la conferencia y dice que no escucha. Perdón, Catherine, gracias por avisarme que no estabas escuchando, pero hablábamos, ¿verdad?, de las respuestas a la pregunta. También tenemos a Thais y Leticia presentes en la videoconferencia. Dice Leticia que una de las enfermedades infecciosas que prevalecen en este periodo son generalmente las EDAs, o le entiendo que son las diarreas debido al clima y a los brotes de plagas como moscas que provocan contaminación de los alimentos. Muy bien, eso es algo estacional, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones ambientales e higiénicas en nuestros hogares. Muy bien, excelente, Leticia. Está relacionado, ¿verdad?, a las condiciones ambientales, pero también a los hábitos y al cuidado higiénico en el hogar, ¿verdad? En las casas de las familias. Muy bien. Muy bien. Otras enfermedades, muchachos. Vamos a dar un minutito más para cerrar. Ya casi tenemos los 30 minutos, ¿verdad?, de grabación de esta conferencia. En la grabación para el próximo tema estaríamos hablando de algunas acciones de atención primaria concretas que nos dicen las normas del MINSA para las principales enfermedades infecciosas, que además de las que presentamos en la última diapositiva de la presentación, veremos otras enfermedades también, ¿verdad?, que cuentan con protocolos o normas de atención en nuestro país. Ahí no entraría lo que es el Zika, el chikungunya y lo que es el COVID, igual en las enfermedades nuevas. Correcto, es Pedro, ¿verdad? No me confundo con su voz, Pedro. Muy bien, Sí, pero sí, claro, Pedro, ¿verdad? Tijerino, correcto, ¿verdad? El chikungunya y el Zika son de las nuevas enfermedades que están emergiendo en este siglo, ¿verdad? Ya recuerden las diapositivas, van a volver a leerlas ahora después, ¿verdad? Para que vean un poquito de esos datos. Esos datos son proporcionados por la OPS, ¿no? A nivel regional. Y sí, por supuesto, ¿verdad? Esos brotes epidémicos de chikungunya primero, luego el Zika, ¿verdad? Desde el año 2013, 2014, 2015, ¿sí? Y todos ya vimos, pues, ¿verdad?, los daños en la salud que pueden provocar. Las secuelas mismas, los daños a nivel de otros sistemas como neurológico o daños congénitos en el caso del Zika. Muy bien, Pedro, correcto. Zika, chikungunya son de las nuevas enfermedades. Recuerden que el dengue no podemos decir que es de las enfermedades nuevas porque ya la tenemos existiendo endémicamente en Nicaragua desde los años 80. Y la malaria, que también es transmitida por vectores, desde más antes que el dengue. Ok, chicos, entonces voy a despedirme. No puedo dar un poquito más de tiempo por ahora. Solo les pido en estos últimos minutos que estén conectándose a la plataforma, ¿verdad? Al aula virtual. Por ahora solamente coloqué
la presentación en el aula virtual, ya tengo el documento que se llama plan de trabajo o agenda, perdón, agenda de trabajo. Ahí van a observar cuáles son las unidades de acuerdo al sílabo y cómo vamos a realizar las actividades, ¿sí? Ahí van a ver si hay foros para la discusión de un tema, o podemos tener cuestionarios, o vamos a tener videos, etcétera. Entonces, muchachos, ¿verdad? Por favor, revisen en la agenda las actividades que van a continuar, ¿verdad? Y que vamos a seguir en contacto. Les agradezco su presencia a los que estuvieron pues, conectados a la conferencia, y hay un grupo de WhatsApp que no recuerdo si está activo. Lo teníamos como APS 2, lo teníamos. Ahora hay que ver si Camila estaba administrando este grupo y pudiéramos renombrarlo, ¿verdad? Ponerle el nombre de APS 4. APS 4, no sé cómo decir, segundo cuatrimestre 2020, podría decirse, para que así Pedro, que ahí le ha publicado su número telefónico, sea agregado a ese grupo. Así que Camila, por favor, tome en cuenta esta solicitud de Pedro. Muy bien, muchachos, si no hay otros comentarios de último momento, les agradezco su presencia en la grabación de esta videoconferencia y nos estaríamos viendo o escuchando, ¿verdad? Porque hoy no nos pudimos ver, pero sí el sábado a las 10 de la mañana, Dios primero, ¿verdad? Estaríamos realizando una segunda actividad en directo con la presencia de ustedes. Por favor, pues, ¿verdad? Actívense con esto del grupo de WhatsApp para que estemos un poquito conectados de manera más inmediata. Bueno, muchachos, muchas gracias pues por haber estado presentes, y estaríamos viéndonos en la próxima actividad. Buenas tardes. Buenas tardes, Doc. Ok. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a todos. Cuídense, por favor, ¿verdad? No pueden bajar la guardia de no enfermar o contagiar a su familia con esto del COVID-19.